Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el doctor Mauro Cifuentes, médico residente del área de intensivo del Hospital Centro Médico. Hola, Buenas tardes, doctor. hola, ¿qué tal, Catherine? Mucho gusto. ¿Cómo está? Bien, bien, ¿usted qué tal? Ay, gracias a Dios, muy bien. Me alegra. ¿Desea que procedamos con las preguntas? Sí, no hay problema. Muy bien, dice. Primera pregunta es, ¿puede compartir una experiencia de su infancia que haya dejado una impresión duradera en usted? ¿Y cómo influyó en su desarrollo personal? Bueno, yo creo que hay diferentes situaciones que nos pasan en la niñez que nos pueden como que ir guiando o formando nuestra personalidad. Creo una de las principales que a mí, que yo siempre he hablado y que yo siempre cuento, atentamente he contado, es el tema de cómo fue el desarrollo y el crecimiento como papá, a quien le habían diagnosticado un tumor cerebral y que creo que eso marcó mucho el desarrollo también de mi área de salud. Eh, Mi papá le había diagnosticado un tumor cerebral cuando yo tenía 5 años. El tumor era inoperable, entonces el tumor iba a ir creciendo en un área que se llama tallo cerebral. El tumor iba a ir creciendo, iba a ir comprimiendo el tallo, el tema de la médula, y él iba a eventualmente ir perdiendo las funciones y movilidad de su cuerpo. Justamente así fue. Como que la enfermedad y el proceso duraron 8 años. Él falleció cuando yo tenía 13 años. Entonces, eh, el tema de cuidarlo, de atenderlo y ayudar a mi mamá en ese aspecto, creo que fue como una parte muy crucial y te brinda una cierta perspectiva de la vida, una perspectiva de la muerte. Y ahí va formando como que parte de la madurez y el desarrollo de una personalidad, creo yo. Una de las Ay, muy cosas que me han interesante y marcado. muy fuerte también Sí. su experiencia. Y hablando sobre su profesión en sí, dice, hable sobre su elección de la carrera profesional y qué lo inspiró a seguir en el camino y cuáles han sido esos momentos que lo han marcado para el desarrollo personal. Creo que también va como que lo que te contaba anteriormente. A mí siempre me gustó leer. O sea, yo desde que tengo memoria siempre he leído. Siempre me fascinó y me apasionó mucho la lectura. Recuerdo que en la casa había como revistas médicas y yo siempre leía estas partes. Habían como que partes de estas revistas donde explicaban parte de lo que es la función del corazón. Entonces yo entendía, por ejemplo, de que el corazón funcionaba como por una bomba que distribuía la sangre como en tuberías, por ejemplo. También todo el tema de los músculos, de los huesos, que siempre me pareció muy interesante. Y justo en estas revistas habían como que clases de primeros auxilios, que yo desde pequeño leí, nunca los puse en práctica. También creo que una parte donde me marcó el tema de la decisión de mi carrera fue que yo tenía como 8 años aproximadamente, eh, y mi papá, por el tema de la condición que iba empeorando neurológicamente, ya le dificultaba más comer. Y justamente en una de esas ocasiones mi mamá le estaba dando de comer y mi papá se empezó a dar con la comida. Entonces, al parecer tenía una obstrucción de la vía aérea por lo que le había ingerido. Entonces mi mamá se había quedado así, totalmente paralizada. Se quedó así de no sabía qué hacer. Tengo una hermana mayor, nos llevamos 2 años de diferencia. Había llamado a mi hermana, ella tenía 10 años, mi hermana también totalmente paralizada. Y me acuerdo que cuando yo estuve presente ahí y vi a mi papá ya así cianótico, azul, lo primero que hice fue subirme a la cama, me tomé por la parte de atrás y le empecé a hacer la maniobra de Hemlich. Eh, y en ese momento tenía 8 años, pues. Entonces, mi papá logró sacar como que el bolo de comida y ver como que o más que todo sentir como esa satisfacción de haberle salvado la vida, porque inmediatamente recuperó color. Entonces, yo creo que ahí fue donde yo dije, eso es lo que yo quiero de aquí en adelante. Sí, Eso fue mi punto de antes y después de lo que estoy estudiando y lo que en mi desarrollo profesional ha llegado hasta ahorita. excelente, o sea, un gran motivo por el cual decidir ser Sí, gracias. médico.
cambiando un poquito de tema, vamos a hablar sobre las experiencias con la diversidad cultural que ha tenido y nos puede explicar cómo ha interactuado y qué ha aprendido de esto. Creo que podemos dividir o clasificar esas preguntas. Podemos clasificarlo desde un tema personal, desde un tema como, me acuerdo yo, estudiantil o cuando yo estaba en el área de la universidad, por ejemplo, y en el área profesional. En el área personal, generalmente siempre tenemos amigos que son de diferentes culturas. Una amiga que tuve muy personal era como que de la estadounidense y también tenía como ese tipo de cultura. eh, que la verdad siento que no hubo como un impacto muy diferente o un choque, mejor decirlo, entre el tema de culturas. Eh, el tema también como estudiantil en la universidad, generalmente yo estudié en la San Carlos, entonces ahí encontramos diferentes tipos de culturas. De todo. Desde, por ejemplo, temas sentimentales, por ejemplo, hay una cultura que engloba muchas cosas, desde la homosexualidad o los no binarios y todo eso, siempre nos topamos en ese sentido, que también uno Y cambiando de tema, sí que te ¿me podría comentar sobre alguna experiencia con la diversidad cultural que haya tenido usted en el transcurso de su carrera y cómo ha interactuado y cómo ha aprendido respecto a eso? Creo que esta pregunta la podemos dividir como en tres, o clasificar en tres, más que todo, el tema personal, el tema como estudiantil, cuando yo estuve en la universidad, y el tema profesional. Realmente en el tema personal como que no te impacta mucho, o al menos realmente estás involucrado desde pequeño, tienes como que uno lo aprende a llevar desde ese sentido, desde diferentes culturas, que sabemos que Guatemala es un país muy policultural. O sea, entonces uno aprende a convivir eso desde pequeño. También desde el tema estudiantil, por decirte así, yo estudié en la Universidad de San Carlos de aquí de Guatemala, entonces sabemos de que ahí uno se llega a topar con diferentes culturas, pensamientos, ideologías, tanto políticos como desde el punto de vista sentimental y desde el punto de vista como cultural en sí. Entonces, generalmente uno cuando está en la universidad se llega a hacer amigos o a interactuar o a conocer diferentes culturas. Y también desde el tema profesional, que lo podemos compartir los dos. Aquí en el hospital nosotros nos llegamos a topar desde diferentes culturas de otros países, desde culturas mucho más personalizadas, por decirte así, que son totalmente culturas que no conocíamos, como por ejemplo Estados Unidos. Pacientes que hemos tenido aquí, gringos, americanos, alemanes, franceses. Entonces, para mí siempre ha sido muy interesante cómo las culturas toman desde su punto de vista para vestir, para comer, su alimentación. Hemos tenido aquí pacientes que son del área coreana que no permiten una alimentación balanceada como la ven del hospital, sino que hay que lidiar con ese tema de permisos para que la familia pueda traer su propia alimentación y todo. Y creo que es lo que me ha gustado también del hospital, que es muy flexible a esta cierta, no es como muy muy recto. Ajá, gracias. En el tema de que nosotros brindamos la alimentación y esa es la alimentación que le vamos a ofrecer, entonces no se puede, ¿no? Sino que ellos entienden el tema policultural que existe en Guatemala, que hay diferentes personas de otros países que nos visitan. Ya sabemos que también somos un área muy turística, perdón. Exacto, sí. Entonces, siempre uno intenta absorber como que lo mejor de cada cultura e intentarla aplicar en su diario vivir. Entonces, generalmente creo que nunca estamos libres de estar con una persona de diferente cultura y creo que hay que absorber lo mejor de cada una y ponerlo en práctica. Ay, sí. Bueno, gracias doctor por darnos y compartirnos de las experiencias pues, que ha tenido en el transcurso de toda su vida, en su vida profesional. Y le agradecemos mucho que nos pudiera acompañar y nos aceptara esta entrevista. No hay problema, Catherine, siempre estoy para servirles. Gracias.